Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Hora de noticias de la Iglesia en Cuba. Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo En Detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza, correspondiente a este martes 30 de junio de 2020, despidiendo ya el sexto mes del año. Me place mucho compartir micrófonos con mi colega Lucy María Cabrera Vivanco. Lucy, bienvenida. Sí, muchas gracias, Jorgito. Un placer inmenso compartir contigo nuevamente. En el comienzo, como siempre, enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato repasamos la página de titulares. El Papa Francisco bendice 54 palios de los arzobispos metropolitanos. Celebran diócesis cubana solemnidad de San Pedro y San Pablo. La pastoral juvenil en la diócesis de Guayabo Manzanillo actualiza su cronograma de actividades para entrar en la primera fase recuperativa post-COVID-19. Como siempre, invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. De lunes a sábado por la Red Católica Juvenil Cubana presentamos En Detalles, compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia. Ampliamos las informaciones en Detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. Como es tradición, cada año en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que se celebra el 29 de junio, el Papa Francisco bendijo los palios de los arzobispos metropolitanos que nombró durante el año pasado. Néstor Toledo, desde la diócesis de Holguín, nos acerca al tema. Bienvenido. A esta hora les comento que, como es tradición, cada año en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que se celebra el 29 de junio, el Papa Francisco bendijo los palios de los arzobispos metropolitanos que nombró durante el año pasado. En esta ocasión, el Santo Padre bendijo los palios al comienzo de la solemne celebración eucarística que se presidió en la Basílica de San Pedro con la asistencia limitada de fieles debido a las medidas sanitarias vigentes para evitar contagios del COVID-19 y entregó uno en representación de los 54 arzobispos metropolitanos que no estaban presentes en la Basílica de San Pedro. El palio del arzobispo es la insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos y recuerda la unidad con el sucesor de Pedro. Es una banda de lana blanca en forma de collarín, adornada con 6 cruces de seda negra. Es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario. Es de tela blanca, salpicada de cruces, que les envía el Papa como distintivo de su especial dignidad. La lana significa la aspereza de la represión a los rebeldes, el color blanco, la benevolencia hacia los humildes y penitentes. Tiene 4 cruces situadas delante y detrás, a la derecha y a la izquierda, que significa que el obispo debe poseer vida, ciencia, doctrina y poder. Se relaciona también con las 4 virtudes cardinales teñidas de púrpura por la fe en la pasión de Cristo. Esta misa del Papa fue la primera concelebración eucarística en la que participaron también algunos cardenales residentes en Roma. Al inicio de la Eucaristía, el Santo Padre se detuvo un momento delante de la estatua de San Pedro y después rezó antes de la tumba del apóstol, que se encuentra justo debajo del altar de la cátedra. Para el Boletín en Detalles, les habló Néstor Toledo. Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos. Cambiamos de contexto, pero no de información, pues precisamente la solemnidad de San Pedro y San Pablo fue celebrada en algunas comunidades diocesanas de nuestro país. Los pormenores llegan ahora en los contactos que hacemos con las diócesis de Pinar del Río y Santa Clara.
Bienvenidos, los escuchamos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El 29 de junio último, la comunidad parroquial de Puerta de Golpe, en la diócesis de Pinal del Río, celebraba su fiesta patronal, cuya parroquia está bajo el patrocinio de San Pedro Apóstol. Este año, con motivo de esta pandemia, no estuvieron presentes todos los miembros de la parroquia ni de sus comunidades, pero fue buen momento para rezar por ellas y también presentar sus vidas en el altar del Señor. La celebración fue presidida por el padre José Carlos Gutiérrez Moreno, administrador parroquial del lugar. El padre nos recordaba en la homilía que la iglesia entera vuelve sus ojos hacia los dos apóstoles que son columnas de la iglesia. Celebrar a San Pedro y a San Pablo es reconocer que nuestra fe está fundamentada en ellos por Jesucristo. También en este día, la Iglesia Católica vuelve sus ojos y su corazón hacia el nuevo Pedro, que es el Papa Francisco, que continúa el ministerio apostólico de confirmar en la fe a los hermanos. Pedro Pablo Alonso Llera, para Red Católica Juvenil. La comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo de Corralillo celebró en la mañana del 29 de junio su fiesta patronal con una solemne Eucaristía presidida por el obispo diocesano, Monseñor Arturo González Amador, y concelebrada por su párroco, el padre Andy Acosta y el padre Pablo Buttigieg. Asistieron a la celebración las religiosas de Nuestra Señora del Monte Calvario, quienes desde el cercano Rancho Veloz misionan en la amplia zona norte de la provincia de Villa Clara. Los fieles, con gran alegría, participaron de la celebración y junto a sus pastores rezaron por su terruño, por su comunidad cristiana, por la Iglesia y el Santo Padre en el Día del Papa. Este templo parroquial fue consagrado un 8 de junio de 1851 y desde ese entonces dedicado a los apóstoles Pedro y Pablo, siendo declarado su altar como privilegiado con la llegada de las imágenes de sus patronos donadas por el entonces obispo de La Habana, don Francisco Fleix y Solans, el padre Manuel Báez y por el pueblo de Tapaste. Ese mismo año comenzó a celebrarse en el poblado su fiesta patronal. Cabe destacar que en la pila bautismal de este templo han nacido a la fe generaciones de corralillenses, entre los que se destacan el patriota Leoncio Vidal, el pintor Leopoldo Romañach y el primer arzobispo de La Habana, Monseñor Manuel Ruiz. Llegue a todos los pobladores de Corralillo nuestra oración y felicitaciones en su fiesta patronal. Reportó para este espacio Omar Vega Rodríguez, desde la oficina de prensa del Obispado de Santa Clara. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Cuando el mundo oscurece, tú eres nuestra luz. Cuando el mundo se trastorna, tú eres nuestra paz. Cuando el mundo muere, tú eres la resurrección y la vida. Eres tú la fuente de agua pura, que salta hasta la eternidad. Eres tú la fuerza que nos sostiene y nos muestra el camino a casa. Eres tú el amor que nos dice: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús, Hijo amado del Padre, escucha nuestra oración por los enfermos. Protege a los que se enfrentan al virus. Y confírmanos en la esperanza de que pronto todo volverá a ser como antes. Nosotros confiamos en ti. Seguimos con otras informaciones del contexto nacional. La Pastoral Juvenil en la diócesis de Bayamo Manzanillo, en el oriente del país, actualiza por estos días su cronograma de actividades para entrar en la primera fase recuperativa post-COVID-19.
Los detalles se los brinda a esta hora nuestra corresponsal Isabel Amador Pardías. Bienvenida. En estos días, la Pastoral Juvenil de la Diócesis Bayamo Manzanillo actualiza su cronograma de actividades para entrar en la nueva normalidad, en función de las medidas gubernamentales que van teniendo lugar. La comunicación frecuente en el grupo de WhatsApp oficial, así como la excelente respuesta de los jóvenes al trabajo misionero desde las casas y comunidades, pone la mirada en una nueva forma de generar movimiento social y de ser también comunidad digital. Preguntas sobre la defensa de la fe, acompañamiento a los estudiantes, propuestas de oración personal y retos digitales, así como todo un paquete semanal difundido de mano en mano con filmes, textos bíblicos, oraciones y demás materiales, son herencia de la vida de la pastoral en este tiempo. Para el verano se proponen realizar convivencias parroquiales en las que se trabaje la vida interna de los grupos, de manera que ésta se fortalezca en amistad, formación y nuevas vías para la evangelización. Además, se estimula la existencia de iniciativas que desde el arte faciliten el encuentro de los jóvenes entre ellos y con Dios. Fue un reporte de Isabel Amador para En Detalles. Estás escuchando En Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está el sol de mi ciudad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo En Detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este martes 30 de junio de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ACI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Omar Vega Rodríguez, Isabel Amador Pardías y Néstor Toledo. Agradecemos la colaboración de Pedro Pablo Alonso, Saily Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, voces informativas, Lucy María Cabrera Vivanco y Jorge Luis Nodal Cordero, quien además dirige nuestro espacio. Hasta un nuevo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante, justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar. Justo en el instante en que empezaba a olvidar, a atreverme, imaginar, a inventar. Apareces tú y me das la mano, y sin mirarme te acercas a mi lado. Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.